se espera de un cristiano cuando las pruebas vienen? ¿Qué se espera de un cristiano cuando las pruebas vienen? Así que básicamente esos son los puntos que vamos a mirar en el día de hoy. Santiago capítulo 1, versículo 1 dice así, hasta el 5, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fin de la cita. Santiago capítulo 1, versículo 1 al 5. Así que, por favor, quiero darles una serie de datos para que esto se comprenda bien y tenga fuerza y tenga sentido cada cosa que vamos a ver hoy. Primeramente, quiero decirles algo muy llamativo en cuanto a esta pequeña carta, este pequeño escrito, que yo tengo una Biblia de hojas pequeñas, perdón, y hermanos, es esto, Santiago. Aquí, aquí y aquí. Es para sentarte una tarde y leerlo todo, pero para estudiarlo, en verdad, toda la vida. Así que algo que llama mucho la atención de Santiago es que esta pequeña carta fue el último libro reconocido como inspirado por Dios por la Iglesia de Cristo. El último libro que se consideró como este libro fue inspirado por Dios y este libro es para la Iglesia. El último libro. En el debate en que los Gálatas presentaban sus cartas, los Efesios la suya, los de Corintios la suya, y se iba ensamblando la Biblia, porque la Biblia se ensambló por partes, y cada iglesia reconocida iba presentando sus cartas. Bueno, en ese ensamble progresivo que llegó a conformar los 27 libros del Nuevo Testamento, bueno, esta fue la última carta que se dijo, esa también es reconocida por toda la comunidad cristiana de aquella época. Un comentarista muy prestigioso y muy estudioso, es un erudito, se llama Simon Kistemaker, lo estoy castellanizando, escribió esto sobre Santiago. Durante más de un siglo y medio, después de haberse escrito, la epístola de Santiago no circuló ni alcanzó a obtener mucha publicidad en la iglesia primitiva. También se afirma esto, el quizás puede ser de que como no fue escrito por un apóstol de Cristo, porque Santiago no era apóstol de Jesús, no es el apóstol Santiago que muere en Hechos capítulo 12, porque Jacobo es Santiago, o Tiago, Jacobo, Santiago es el mismo nombre. Entonces, no es el apóstol Santiago que murió muy rápidamente en Hechos capítulo 12, uno de los Boanerges, el hermano de Juan, no es él, sino que este Santiago, y acá ya entramos en una controversia enorme, no entre protestantes, sino que más que nada con los católicos, porque este Santiago es el medio hermano de Jesús. Santiago, el medio hermano de Jesús. Dicho sea de paso, para que tengan bien en cuenta esto, cuando habíamos estudiado el libro a los Gálatas, la carta a los Gálatas, cuando Pablo narra que fue a ver a los apóstoles y a los que lideraban la iglesia, Pablo mismo se refiere a él de la siguiente manera. Gálatas capítulo 1, versículo 19, y dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, Santiago, el hermano del Señor. Ahí está, el hermano del Señor. Entonces, probablemente todos afirman de que no tuvo mucha popularidad por esto, porque no era un apóstol y había una fijación con lo apostólico. De hecho, que por eso los judaizantes tuvieron mucho peso, porque se presentaban inclusive algunos como apóstoles, obviamente falsos, así como hoy también se presentan muchos como apóstoles, porque ese título como que les da mucha preponderancia. Hay un canon en el 100
75 después de Cristo, que ni siquiera menciona a Santiago como un libro inspirado por Dios. Recién el historiador Eusebio de Cesarea, y esto es un buen dato, hermano, no son datos fríos, pero son buenos datos para que comprendan nuestra herencia y nuestro legado. Eusebio escribió la historia hasta el 325 después de Cristo. ¿Querés saber lo que pasó en la iglesia hasta el 325 después de Cristo? Bueno, hay un historiador cristiano llamado Eusebio de Cesarea que escribió acerca de Santiago, diciendo que era una epístola muy controvertida, que algunos lo aceptaban, que otros no, pero aún así Eusebio se refirió a ella como escritura, que era la palabra que se usaba para referirse a los escritos inspirados por el Señor. Recién en el 397, tardíamente en el 397, se considera a Santiago como un escrito oficial. Lo llamativo es que Santiago fue el último libro en reconocerse como inspirado, pero fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento. El primero. Algunos creen que se escribió en el 44 después de Cristo, aprox. 44. No había Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no había Gálatas, no había Romanos, no había Corinto, no había nada. No, la iglesia no tenía que leer, pero un grupito tenía para leer Santiago. Ese momento llegó a pasar. Santiago. El pequeño escrito que circuló en comunidades cristianas, mayormente judaico-cristianas, judíos hechos cristianos, que tenían estas palabras de Santiago: el medio hermano de Jesús. O como dice Pablo en Gálatas, el hermano del Señor. Entonces, estamos leyendo prácticamente el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Este es el primero, hermanos. Después, el debate es inmenso de cuál fue primero. El que le sigue, yo creo que fue Gálatas, pero uno dice, no, Mateo, fue Marco, y hay todo un tema. Pero la paridad en que Santiago fue el primero es amplia, al menos entre gente seria. Entonces, esto fue. Ahora, algo que me llamó la atención es que durante la Reforma, durante los 1500 y algo, se volvió a reavivar el debate de que si Santiago era o no un libro inspirado. ¿Y por qué tanto drama con Santiago? ¿Por qué no aceptar Santiago de una? ¿Por qué otra vez los reformadores, incluyendo Lutero y Erasmo también, no reformador, pero un hombre muy influyente de su época, se volvió a reavivar el debate de que Santiago no tiene que estar en la Biblia? ¿Pero por qué? Punto 1. Santiago no habla mucho de Jesús. Y en Santiago no hay mucha doctrina espesa. No la hay. Santiago es el libro de no hagas esto y haz esto. Santiago es la teología bajada a la práctica. Santiago es aquel libro que te muestra cómo vivir lo que aprendiste. Yo sé que Mr. Práctico podría salir y decir ahora, viste que lo práctico es lo importante, el primer libro que se escribió era práctico. Pero esperá, Mr. Práctico. Esa gente estaba cargada de doctrina. ¿Entienden el punto? Jesús recién se fue. Se acabó de ir Jesús. Y la mayoría de los apóstoles estaban vivos. Así que doctrina estaba presente la doctrina en la iglesia. Los apóstoles estaban vivos. Si alguna duda tenías y estabas en Jerusalén, podías acudir al mismo Pedro a decirle, Pedro, ¿qué dijo Jesús en esta parte? Y Pedro ahí en presente te lo explicaba. Así que doctrina había. Ahora el punto es que esta carta fue dirigida a personas que estaban siendo llamadas a vivir la tanta doctrina que habían adquirido, que ya tenían. Ese es el motivo de Santiago. Ese es el motivo por el cual es tan fácil leer Santiago. Hermanos, es sumamente fácil. Es fácil. No hace falta ni siquiera tener mucho conocimiento teológico. Puntos básicos, una estructura bien sólida, los pilares principales, y te pones a leer Santiago. Y si te pones a leer en un lenguaje sencillo, más fácil aún. Porque a veces lo que complica es esa
eso como medievalizado del español de la Reina Valera. Pero te lo lees en un lenguaje sencillo, hermano, y es una carta para abrirlo y leerlo con tu esposa o explicárselo sencillamente a tus hijos. Entonces yo quiero mostrarles ahora básicamente el corazón de Santiago, el mensaje de Santiago, porque el mensaje está en los primeros versículos. Después lo que él hace es robustece el mensaje de su pequeña, pero para mí hermosa y profunda carta, que es un regalo del Señor para nosotros. Lutero no le gustaba mucho Santiago y Lutero dijo que era una carta muy de bajo peso, carta de paja, es la palabra que él usó. No era muy densa, a él le gustaba mucho lo espeso y para él Gálatas era su esposa, porque para los que no saben, Gálatas había dicho que Lutero había dicho que Gálatas era su Catalina, era el nombre de su esposa. Él se casaría con Gálatas si podía. Y Romanos lo llevó al Evangelio. El primer hombre que tradujo la Biblia al inglés se llama William Tyndale. Bueno, William Tyndale fue acusado de traducir la Biblia al inglés, a un lenguaje corriente. Eso antes se penaba con la muerte. Y William Tyndale fue estrangulado y después, por si a nadie no le cayó la idea de que es grave traducir la Biblia, una vez estrangulado y muerto, lo quemaron frente a todos. Así para que, bien muerto, por traducir la Biblia. Eso. Bueno, y William Tyndale, cuando tradujo toda la Biblia al inglés, miró Santiago y dijo, bueno, voy a ponerle en la colita, en la parte final. Allá. El último libro. Así que ese era el drama con Santiago. Bueno, esta pequeña carta, muy controvertida, hoy día nadie duda de Santiago, pero Santiago tuvo su bagaje hasta convertirse en este hermoso tesoro que es para la iglesia en el día de hoy. Así que vamos a meternos otra vez en esto. ¿Quién es Santiago? ¿Quién fue Santiago? ¿A quiénes escribió Santiago? ¿Cuáles eran las circunstancias de las personas a quienes él se estaba dirigiendo? ¿Y cuál era el mensaje de esta pequeña y hermosa carta? Bueno, Santiago fue uno de los hermanos de Jesús y yo sé que cuando había predicado esto hace años, esto ofendió muchísimo a alguien. Ustedes ya saben por esa adherencia que muchos tienen a María. Amamos a María, por supuesto. Fue la madre del Señor en su encarnación, no obviamente de su eternidad, pero bueno, él fue medio hermano de Jesús. Mateo 13:55, Mateo 12:46, Gálatas capítulo 1:18, ya les leí hace poco, y también Gálatas 2:9 se refieren a él está presente ahí como hermano y como un líder de la iglesia, porque él comenzó no creyendo, él no creía en Jesús, pero después terminó creyendo y volviéndose hermano de su hermano. ¿Se entiende eso? Un poco complejo. No me quiero ni imaginar lo que habrá sido haber crecido con Jesús como hermano. No me quiero ni imaginar. Yo tengo una hermana pecadora, pero tenía buenas notas y para mí era una tortura eso. Una tortura. La comparativa era, Señor, que se plaza aunque sea una vez. Así emparejamos un poco la cosa. Pero yo no quiero ni imaginarme lo que habrá sido haber crecido con Jesucristo como hermano. Ellos no creían en él. De hecho, que una de las cosas que me llamó de Marcos es que cuando él va a la ciudad y se manifiesta como el Mesías, sus parientes, probablemente ahí incluido él, sus parientes vinieron a llevárselo porque pensaron que se había vuelto loco. Hey, el primo Jesús está diciendo que él es el Mesías. No, vamos a traerle porque es literal. Está en Marcos. Ahora, él comenzó no creyendo, eso está en Juan capítulo 7:3. Así que después nos narra la palabra del Señor, que él cree y se convierte no solamente en un creyente, se convierte
en el líder de la iglesia de la capital de Israel, el líder de la iglesia de Jerusalén. Santiago murió asesinado por su fe en el 62 después de Cristo. 62 después de Cristo lo mataron por creer en Jesucristo. ¿A quién escribió Santiago? ¿A quién escribió este hombre? Bueno, él escribió a los perseguidos de la iglesia primitiva, básicamente para que ustedes comiencen a ver dónde acá la cosa se pone fea. Eso está en Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8 se predicaba el Evangelio y mucha gente creía. Y bueno, en Hechos capítulo 8 comienza una gran persecución. Y quiero leerles, por favor, Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4. Y por favor, presten atención a lo que dice aquí. Y Saulo consentía en su muerte porque habían ya matado a Esteban. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén, donde Santiago era líder. En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Así que acá te muestra la Biblia de que hubo una persecución por causa del Evangelio, por causa de los cristianos, de la iglesia, y toda la iglesia fue dispersa, menos los apóstoles que seguían en la capital. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, Saulo el que después sería Pablo, y escribiría las cartas que tenemos hoy para la iglesia. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, miren esta parte por favor, porque este mal produce un bien, y aquí una vez más tenemos eso. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, ¿qué cosa? El Evangelio. Mucha gente creyendo en Jerusalén, ya era como una especie de zona segura, había muchos creyentes, se levanta una persecución y bueno, y fueron esparcidos los de la iglesia, los miembros de la iglesia, salvo los apóstoles que aún todavía estaban ahí, pero después todos estos que fueron esparcidos por todas partes, llevaban el Evangelio a donde quiera que ellos iban. Una desgracia lleva a la gran encomienda. Wow, buen punto, ¿eh? Ahora, ¿a quién se dirige Santiago en su carta? A ellos, a los esparcidos por todas partes por causa de la persecución en la capital, en Jerusalén. Por eso Santiago dice, Santiago, siervo de Dios. Ahora, no dice, Santiago, yo soy el hermano de Jesús, el medio hermano. Algunos se verían tentados a poner eso. ¿Qué título, eh? Santiago, hermano, pero hermano, de Jesús. O también Santiago, líder de la iglesia de Jerusalén. Muchos de ustedes usarían eso, líder de la iglesia de Jerusalén. O Santiago, amigo de los apóstoles. Pilar, como dice Pablo, pilar de la iglesia. No, él entiende bien su lugar. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esclavo, están algunas traducciones que ustedes tienen, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus, ahora, ¿cómo que 12 tribus? Hermanos, para el que no sabe, ya no estaban las 12 tribus de Israel en aquel momento. Más de 700 años antes del Señor ya se habían dispersado las 12 tribus por causa de los hijos de Salomón. Así que no había 12 tribus. Entonces la pregunta es, ¿por qué él escribe a las 12 tribus? Porque escribe de una manera simbólica, refiriéndose al pueblo de Dios. Hermanos, ya no estaban acá las 12 tribus. De hecho, que solamente la de Benjamín y la de, no me acuerdo el otro, y la de Judá son las que estaban como reconocidas, ¿verdad? Pero, hermanos, él escribe en un sentido espiritual y dice al pueblo de Dios, a las 12 tribus que están, ¿en qué cosa dice? En la dispersión, Hechos capítulo 8, a ustedes les digo salud. Yo les saludo a ustedes. Y comienza con un hermanos míos, para que se entienda la cercanía. Este es un pastor
escribiendo a las personas que él estaba pastoreando. Os repito, este es un pastor escribiendo a las personas que él estaba pastoreando. A ellos se estaba refiriendo Santiago. Esta es una carta netamente, puramente pastoral. Hermanos, esa palabra tiene que estar aquí. Es un pastor que está escribiendo una carta profundamente práctica, profundamente sencilla. Y de hecho que el motivo por el cual le estaba escribiendo es el motivo que llevó a muchos a querer como descartarla. Es una carta muy liviana, no es muy compleja, no tiene mucha teología como Romanos, pero este es el motivo por el cual este hombre escribió esta carta. ¿Cuál fue? Que los cristianos puedan vivir su fe en un mundo hostil al Señor Jesucristo. Esta es la carta para los rechazados. Esta es la carta para el atribulado, esta es la carta para el que está padeciendo de cualquier forma y en cualquier ambiente y de cualquier índole. Esta es la carta para el que está padeciendo, viviendo como cristiano. Esta es la carta para ellos, esta es la carta para nosotros, para los que estamos en este lugar. Así que muchos no la querían porque no era muy profunda, pero en verdad su enfoque era cómo vivir la teología, cómo vivir el conocimiento. Y ahí está la cuestión de la carta de Santiago. Un pastor a quien yo realmente admiro mucho, un pastor dominicano, se llama Héctor Salcedo. Cuando yo hace años escuché su sermón sobre Santiago, él me puso en la mente algo que no lo tenía, no lo tenía. Y cuando lo escuché, yo dije, mira que sí. El pastor Héctor Salcedo afirmó de que Santiago es, imagínense, el primer libro escrito del Nuevo Testamento, el último libro en ser reconocido como canónico, como inspirado por Dios. Es el libro que se considera con menos teología, pero es el libro más citado por los cristianos, aunque ni siquiera sepa que está en Santiago, ¿eh? Y cuando él fue leyendo los versos que solemos utilizar, hablando como cristianos, así cuando estás hablando como creyente, a veces uno dice, esto dice la Biblia, no sé dónde está, pero está, y empieza a lanzar alguna. A veces te manda unas herejías grandes, pero no suele pasar eso, ¿verdad? Que eso está en la Biblia. Bueno, cuando él empezó a leer los versos con lo que generalmente conversamos los cristianos, o las cosas que decimos inclusive como muletas. Alguien está mal y lanzamos un verso y creemos que lo hacemos bien. Bueno, Santiago es el que dice, tened por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Esto es Santiago, lo que acabamos de leer. Tened por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Santiago es el que dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Eso es Santiago. Santiago es el que dice, pida pero con fe, no dudando. Hermano, es Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo he escuchado eso? Hermano, ese es Santiago. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado por Dios. ¿Conoces esa frase? Es Santiago, está en Santiago. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Hermanos, es el libro de Santiago. Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Ya te reprendieron con esa? Evangélico, es Santiago. Sed hacedores, no solamente oidores de la palabra. ¡Wow! ¿De qué sirve si uno dice que tiene fe y no tiene obras? Santiago. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera un punto, se hace culpable de todos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es Santiago, que te dice que el demonio tiene fe, pero no tiene fe que salva. Hasta los demonios creen en Dios, pero no salvíficamente.
¿Crees en Dios? Sí. Muy bien. Llegaste hasta demonio. También ellos creen. Es más, ahora, a veces algunos creen pero no temen a Dios. Así que son menos que demonios, porque el demonio cree y tiembla. Aunque sea el demonio cree y tiembla, ¿eh? Algunos creen y hacen como si fuese que. Bueno. Ahora, la fe salvífica es la que se manifiesta con tus obras. Santiago dice, si esa fe no tiene obras, esa fe no existe, está muerta. Es Santiago, hermanos, es Santiago. Y cuando este pastor iba diciendo esto, yo decía, wow, qué santiaguizados estamos todos en la Biblia, porque ¿será que entendemos? Santiago es el que te pincha el globo y te dice, pedís y no recibís. ¿Sabes por qué? Porque pedís mal. Ese es Santiago. Y esta es. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Y la frase por excelencia que viene de Santiago es esta. Vamos a tal lugar, si Dios quiere. Esa viene de Santiago. Porque Santiago dice, no digas vamos a hacer esto o lo otro, como si fuera que vos te mandás solo, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Sino más bien decid, si Dios quiere. Hermano, esa viene de Santiago. Y hasta el no creyente lo dice. Si Dios quiere. Santiago estableció eso. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Santiago capítulo 4, versículo 17. Si alguien está enfermo, llame a los ancianos que vengan y oren por él y que le pongan aceite para ungirlo. Es Santiago. Hermanos, yo cuando estaba leyendo esto decía, pero wow, una de las cartas más chicas de la Biblia, la primera en escribirse, la última en reconocerse, y está en el léxico del creyente, pero así como un programa que te viene, porque el creyente habla estas cosas y se cita mucho Santiago. Está todo el tiempo uno citando eso y no se da cuenta. Una de las cosas que me gustaría muchísimo inclusive decirle, bueno hermanos, vamos a hacer esto y quiero demostrárselos, que una de las cosas que ha llamado la atención por centurias a los creyentes es que Santiago es considerada como la aplicación del Sermón del Monte. Hay más de 21 referencias y formas de aplicar el Sermón del Monte en Santiago. Si lees el Sermón del Monte continuado Santiago, hay una manera increíble en que Jesús ordena y Santiago te explica cómo. 21 referencias. Así que se considera que es la manera de aplicar el sermón del monte. Así que una vez más le repito, miren qué importante estos datos. Santiago es el escrito de el haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas aquello. Es un escrito muy sencillo, es una forma de guía para vivir la fe en un mundo hostil, en un mundo que aborrece a Jesucristo. Y me gusta esta expresión. Santiago es la manera, es el escrito que te muestra cómo vivir siendo paloma y serpiente. ¿Saben que metafóricamente hablando, cuando Jesús te dice cómo vivir en este mundo, Jesús te dice, sé una serpiente, pero vete como una paloma. ¿Jesús dijo eso? Sí, hermanos, Jesús dijo eso. ¿En dónde dijo eso? Mateo 10:16. Sean pues prudentes como las serpientes y mansos como las palomas. ¿Por qué? Porque están en medio de lobos. Bueno, ¿verdad?
Gracias por la atención, están acá. Amén. Amén, hermanos. Así que Santiago es una carta escrita a personas que están pasando tribulación y cuya fe está siendo probada. Santiago es como si fuera que te está gritando, vivan su fe, vivan su fe, vivan su fe, vivan para el Señor Jesucristo. Así que Santiago, después de saludar, de decir Santiago, siervo, esclavo de Dios y de Jesucristo, a los que están dispersos por causa del Evangelio, yo les saludo. Después de decir hermanos míos, él pasa a tener esta frase brutal y dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hay textos, hay traducciones donde esto está para mí contundentemente mal traducido, porque esta palabra gozo no es en el sentido alegría, no es un llamado a ser incoherente. ¿Cómo vas a estar alegre, así sonriente, cuando te han dicho que tenés un cáncer o tenés un hijo enfermo o tu esposa está enferma? Esta palabra gozo se refiere a la actitud que tiene que tener el creyente frente a la prueba. A eso se refiere. Porque lo que Santiago va a hacer ahora es mostrarnos qué se espera del creyente cuando las pruebas vienen. Y Santiago dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, cualesquiera sea, diversas pruebas. Y pausamos ahí porque esta palabra tiene que ser perfectamente entendida antes de volver a meternos en lo que significa ese gozo, ese tener gozo. Pruebas, hermanos, en un sentido llano y simple y bíblico a la vez, es una situación en la cual una persona es examinada. Es la acción de probar a alguien o conocer las cualidades que esta persona posee por medio de una situación. Esa es una prueba. La prueba expone lo que realmente tenemos por dentro. Uno habla cosas, pero la prueba pone en evidencia si aquello que uno habla es aquello que uno realmente cree. Dios es mi sustento, yo creo en el Señor, Él es mi roca, dice el enfático. Y viene la prueba, a ver quién es tu roca. ¿A quién vas? ¿A quién vas? ¿A quién vas a acudir? ¿A quién? Eso hace la prueba desnuda, la prueba muestra, no lo que sale de aquí, sino que lo que hay aquí es lo que la prueba muestra. Eso prueba la muestra, prueba la prueba. ¿Se entiende? Las pruebas evidencian nuestras áreas débiles, nuestras áreas fuertes, muestran aquello que hay en nuestro corazón. Corazón es, hermanos, lo que uno realmente es por dentro. En el corazón está todo aquello que nos gobierna, todas aquellas ideas que después se plasman en nuestras acciones. Con el corazón se piensa, con el corazón se odia, con el corazón se ama, con el corazón se discierne. En el corazón están la puja de deseos. ¿Te acuerdan cuando habíamos estudiado Gálatas? Gálatas capítulo 5, los deseos del espíritu y los deseos de la carne que aún nos moran. Ellos pujan, bueno, esa pujanza, esa lucha es en tu corazón. Ahí está. Y cuando viene la prueba, el corazón se desnuda. Escribe este hombre a quien cité hace un momento, Simon Kistemaker o Simón Kistemaker, lo siguiente sobre las pruebas. Dios coloca al creyente, porque Dios coloca al creyente. Dios coloca al creyente, a veces de una manera repentina, en una dificultad diseñada para probar su fe en Dios. Y subrayo de nuevo esa parte. Diseñada para probar su fe en Dios. El creyente quizá ni siquiera llegue a darse cuenta de que ha caído en una prueba. A veces estás padeciendo
Pero de alguna forma, inclusive después de esta prédica te puede llegar a pasar, de alguna forma uno está en la prueba y ni siquiera está entendiendo de que es una prueba. Muchas veces, escribe este hombre, muchas veces es solo más tarde que el creyente comienza a entender por qué Dios lo probó. Viene la prueba, estás padeciéndola, a veces ya la pasaste y una vez pasada la prueba, empezás a entender por qué Dios te probó. Recién cuando sus ojos son finalmente abiertos, entonces el creyente suele ver la bondad y la gracia de Dios que lo llena de gozo y de felicidad. Pero las pruebas tienen como fin demostrar de qué estás hecho realmente. Ese es el motivo de las pruebas. Obviamente, hablando de pruebas, para que esto esté bien bajo, hay pruebas grandes y hay pruebas pequeñas. Hermanos, cada día es una prueba. Es una prueba salir a las 7:30 a manejar por el Sevilla Ayala, mientras tenés todos los muy amables conductores de colectivo dándote paso y la gente, es una prueba, pero es pequeña, pero sigue siendo una prueba igual. Y eso va demostrando que está fuerte y que está débil en tu vida. Así como hay pruebas grandes, tormentas que vienen a zarandear completamente la vida de una persona al punto tal de que nunca más esa persona vuelve a ser igual después de eso. Las pruebas te hacen sentir débil, vulnerable, impotente, pequeño, frágil, y te muestra lo falso de lo que se conoce como independencia, porque nadie es independiente. Las pruebas grandes, por lo general, cuando vienen a los hijos de Dios, son aquellas que hacen, y voy a usar esta palabra, son las que hacen que el Hijo de Dios vuelva en sí. Volver en sí. Viene la prueba, ¡bum! Y uno vuelve en sí. Y este dice, ¿qué me pasó? ¿En qué momento llegué aquí? ¿Cómo fue? Y a veces Dios te manda esas pruebas. La palabra que usa Santiago es diversas, amplias, multiformes, para que te despiertes de una vez y vuelvas a la conciencia. Un hombre a quien su prueba le fue profetizada por el mismo Jesucristo fue Pedro, a quien dijo, Satanás ha pedido al Padre para, ¿se acuerdan, verdad? Para zarandearte. Pero no le dijo, ¿y cancelaste, Jesús? No, como que, y el Padre le ha dicho que sí. Así que te vas a zarandear. Y cuando hayas vuelto, vas a confirmar a tus hermanos. ¡Wow! Qué hermoso es escuchar el consejo de alguien que viene de la prueba. Porque tiene el sabor de la vivencia en la boca y en el corazón. Ese no te dice muletillas, ese te habla con el corazón en la mano, porque siente tu dolor. Y a veces para que puedas ser misericordioso con otros, Dios te somete a pruebas para mostrarte que en verdad eras frío y apático. Y una vez puesto en pruebas, te pone frente a un desgraciado o desgraciada, y uno dice, yo te comprendo. Y las pruebas terminan siendo de bendición para los hijos del Señor. Las pruebas pueden llegar a ser como consecuencias de un pecado, de manera disciplinaria. Dios te puede mandar una prueba como una disciplina, pero también Dios puede mandarte una prueba sin que sea necesariamente un castigo, pero solamente Dios quiere glorificarse en tu vida por medio de esa prueba. Eso también es posible, ¿eh? Eso también es posible. Así que Santiago
Santiago, después de saludar hermanos míos, y yo me pongo en el lugar de este pastor, porque pastor era, escribiéndole, imagínense, yo estoy con ustedes acá, viene una persecución en Asunción, ustedes están, un grupo por Encarnación, otro grupo está por Ciudad del Este, otro grupo está por el Chaco, algunos han cruzado la frontera porque ser cristiano se paga con la muerte. Yo les escribo una carta a ustedes. Wow. Este hombre se estaba derramando pastoralmente hablando mientras escribía estas cosas. Y dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Miren la expresión cuando os halléis. Porque si hay algo que no hay en duda es que pruebas van a venir. Hermanos, pruebas van a venir. Cuando uno se para frente a una iglesia, estás en 3 etapas, básicamente. Estás por entrar a una prueba, no es que te deseo lo malo, pero usted se la fija. Estás o por entrar a una prueba, estás en una prueba o estás saliendo de una. Me puede decir, no, yo estoy bien, está todo bien. Hermano, cuando venga la prueba, porque va a venir. Va a venir, hermano. Ahora, puede ser que estés en medio de una o estés saliendo de una. Pero en uno de los 3 estadios estás. Así que Santiago afirma que cuando estés en la prueba que sea, la diversa prueba que sea, cuando estés en ella, Santiago dice, que te inunde ese sumo gozo del Señor. Él nos está pidiendo que estés emocionalmente alegre. ¿Quién está alegre emocionalmente hablando cuando hay un hijo en terapia intensiva y estás escuchando el tin? ¿Quién? Ahora, ¿se puede estar gozoso? ¿En qué sentido? El gozo del cual habla Santiago, el gozo del cual habla la carta del gozo de Pablo, que es Filipenses, que hay tantos versos, quisiera usar palabras fuertes, tan espantosamente sacadas de contexto. Porque el todo lo puedo en Cristo que me fortalece lo está escribiendo un hombre que está en la cárcel. Y se usa para conferencias motivacionales. Lo está escribiendo alguien en la cárcel. El gozo al cual se refiere Pedro, el gozo al cual se refiere Pablo, el gozo al cual se refiere Santiago es esa capacidad que el cristiano misteriosamente para el mundo engendra de confiar plenamente en su Señor, que cualquiera cosa que le pase está bajo el control del Omnipotente. Cualquier cosa, hermano, pero cualquier cosa, hermano, lo que sea, Él es el descanso, Él es soberano, Él es mi esperanza, Él es mi consuelo, Él es mi contentamiento, Él es mi seguridad. En Él estoy firme, Él tiene el control de eso. Y esta frase, Dios tiene el control, Dios tiene el control, Dios tiene el control. Hermano, vas a ver en tu vida situaciones para probar que en verdad crees eso. Hermano, yo te lo firmo. En algún momento dado, esa frase te va a ser probada. Dios tiene control. Bueno. Y me vendrá a mí también. Y nos vendrá a todos nosotros. Santiago es el que te está diciendo, hermanos, vamos a vivir todo aquello que profesamos. Están los apóstoles vivos, la mayoría. El Señor acaba de salir, estamos llenos de Él. Ahora a vivir lo que tenemos dentro. Ese es Santiago, el que te está diciendo, vamos, es un pastor. Dale, vamos. Vamos a vivir esto. Hagan, no lo hagan. Vamos. Eso es lo que tiene esta pequeña carta.
Vamos a tener gozo, hermanos, gozo. Yo sé que ustedes han perdido absolutamente todo, porque los cristianos judíos en Jerusalén, por haber creído en Jesucristo, hermanos, muchos de ellos habían sido despojados de absolutamente todo. Y Santiago a veces es mal entendido porque dicen es una carta que escribe en contra de los ricos. No es una carta que escribe en contra de los ricos. Lo que pasa es que estas personas lo habían perdido todo y gente de buen estatus social y religioso llegaron al punto tal de tener que ir a trabajar por migajas a manos de ricos opresores o explotadores. Santiago denuncia al rico explotador, no al rico. Y muchas de estas personas, pues, supongamos en un contexto, eran médicos, arquitectos, ingenieros, gente de buen pasar, muy educados. Muchos eran como Pablo, tenían puestos religiosos, eso era muy importante en Israel por su contexto teocrático. Entonces muchos de ellos lo habían perdido todo por Jesucristo y de haber estado allá estaban trabajando en campiñas como jornaleros, viendo desde lejos todos aquellos que habían perdido por Jesucristo. Este pastor les dice, hermanos, fuerza y tengan gozo, porque hay un bien mayor. Tengan ese gozo, Dios tiene el control, Dios va a hacer justicia. Así que algo que se puede ver en Santiago contundentemente es cuando las pruebas vendrán, porque las pruebas vendrán. Santiago no te llama a cancelar pruebas, no te llama a rechazar o a decretar en contra de situaciones. Él te llama a vivir glorificando al Señor en medio de ellas. Por eso dice, cuando se encuentren en diversas pruebas, tengan sumo gozo, tengan gozo. ¿Saben por qué? Dice el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa? ¿Saben qué significa eso? Cuando tu fe es probada, cuando te zarandean, eso produce capacidad de soportar mucho peso. Paciencia. Dame paciencia, Señor. Tu fe va a ser probada. Porque esto entendemos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Wow. Por eso es que el que viene del zarandeo tiene la capacidad de después confirmar a sus hermanos. Produce paciencia. Capacidad, repito, de soportar grandes cargas. Capacidad de tolerar. Dios tiene paciencia divina, el hombre tiene paciencia imperfecta. Y después dice Santiago, mas tenga la paciencia, su obra completa, que esa paciencia que se va robusteciendo, ejerciendo, creciendo a través de las diversas pruebas, ya sean las pequeñas, ya sean las grandes, esa paciencia que se va fortaleciendo a través de las pruebas que Dios mismo permite que ocurran, bueno, dice, mas tenga la paciencia, su obra completa, para que sean perfectos y cabales. Gente cabal, gente seria, gente aplomada, gente que vale la pena, sin que os falte cosa alguna. Ahora, en el capítulo 5, él está respondiendo la pregunta que sigue. Primero, ¿qué se espera de un creyente en las pruebas? Punto 1, se espera que tenga sumo gozo. ¿Por qué? Porque el creyente tiene que entender que cuando su fe es puesta a prueba, él va a desarrollar paciencia, fortaleza espiritual.
Pero también, ¿qué se espera del creyente? Y acá me parece excelente cómo lo explica un hombre, porque Santiago entra así, entra muy pastoral. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahora, miren esta frase que por ahí puedes leerla muy fácil, muy rápido, muy livianamente, y no te vas a dar cuenta de algo. Él dice, ¿y si alguno tiene falta de sabiduría? ¿Y sí? Hermanos, este es un pastor, porque cada pastor sabe que cuando uno manda un balón directo, lo más probable es que tú lo rebotes. Porque el hombre odia recibir direccionamiento directo. Lo aborrece. Yo inclusive a veces tengo que invocar, mira que soy tu pastor, para que alguien me... ¿Y ustedes saben eso? Vos me diste autoridad para que... ¿Se acuerdan? No voy a mirar a nadie para que nadie se sienta mal. Pero ¿se acuerdan cuando yo les digo, vos me diste autoridad para que yo te diga las cosas y te digo por eso que... Y invoco eso, Ahora, miren lo que hace este pastor. Dice, y si alguien acá, si considera que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Ahora la pregunta es, ¿quién acá podría decir, no, yo no? Ahora, y si es una forma de confrontarte con tu no lo tengo. Porque yo creo que acá todos van a decir, realmente me falta sabiduría. ¿Verdad que sí? Hermano, hace así aunque sea, por favor. Sí, ¿verdad que sí? Sí, decir, me falta sabiduría. Ayer metí la pata. Hoy también antes de venir. Me falta sabiduría. Y uno dice, ¿pero qué es sabiduría? Hermano, uno puede alojar conocimiento, uno puede adquirir datos. La sabiduría es la capacidad de poner en práctica y emplear esos datos en el momento correcto. Te digo, por ejemplo, algo. A veces tenés una exhortación bíblica correcta y se la lanzás a alguien y te escudás diciendo, pero le dije la verdad, pero no en el tiempo correcto ni en la forma correcta. Eso es sabiduría. Yo le dije lo que tenía que decirle. Y es verdad, lo que dijiste es cierto. Pero no en el momento, en el lugar y de la forma correcta. Eso es sabiduría. ¿Entienden la diferencia? Les pongo un ejemplo bien bajito. Es la capacidad de ejercer el conocimiento de forma correcta, con las palabras adecuadas, en el tiempo y en la medida justa. Y eso solamente viene del Señor. Solamente. Santiago también te dice que hay sabiduría diabólica. Capacidad de ejercer conocimiento, pero para hacer el mal. Sabe el tipo qué decirle a la mujer para engatusarla. Sabe los datos, entiende las palabras en el momento y lugar adecuado, pero para llevársela a lo incorrecto. ¿Es sabiduría? Sí es. Animal, diabólica y despreciable. Es lo que Santiago dice. Hay ese tipo de sabiduría. Hay gente que tiene mucho conocimiento y sabe emplear el conocimiento en el espacio y tiempo correcto para hacer grandes estafas. De hecho, que muchas películas hoy día exaltan la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y muchos estamos haciendo así. ¡Wow! ¡Qué buena película! Del robo del siglo. ¿Sí o no? Así, hermano, por favor. Yo necesito saber que están acá, Así, ¿verdad? Y el creyente aplaudiendo la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Santiago capítulo 3, versículo 15. Eso dice. ¡Wow! Pero, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué cosa dice? Pura, versículo 17, 3:17.
es primeramente pura, después pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Wow. Así que hay dos formas de aplicar el conocimiento. La sabiduría de Dios es, hermanos, es pacífica, es misericordiosa, trae buenos frutos. Son los principios del Señor aplicados en el momento correcto, de la forma correcta. Es aquello que te lleva a ser prudente. ¿Saben lo que es un prudente? Alguien que mira bien dónde pisa. No va y pisa el puente que cruje. Va pisando tabla por tabla y ese es el prudente. Aquel que inclusive calla y muchas veces pasa por sabio porque simplemente no dijo aquello que no tenía que decir en el momento que no tenía que decirlo. Gran virtud para el día de hoy. Así que dice Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de esta sabiduría, que después en el 3 dice que es de lo alto, avisando que hay una mala sabiduría, dice, esta sabiduría pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermano, la volea que este hombre te mete, el tiro que te lanza este hombre en el versículo 5 es tan amplio que sin darte cuenta hasta él te invitó a orar. Porque ¿cómo vas a pedir algo sin oración? Si te falta esta sabiduría, esta capacidad de aplicar todo aquello que has escuchado tanto tiempo, bueno, pídasela al Señor, pedile eso a Dios, que Él te lo va a dar. Y pedir significa humillarse, reconocer que no lo tengo. Señor, no lo tengo. Y el tendal de heridos que tengo detrás demuestra que sabiduría me falta. Mis quiebras, mis bancarrotas, mis moretones, mis rasguños, cicatrices, aún algunas sangrantes de mis heridas, demuestran que sabiduría me falta. Señor, te suplico que me la des. Yo te ruego que me la des. Y más adelante dice, pero pida, y pida con fe. Ahora, si se dan cuenta que aquello que Santiago dice, pero pida con fe, no dudando, que ya es parte del 6, hermanos, se refiere a la sabiduría, que muchos usan para dinero. Pero Santiago está diciendo, pida esa sabiduría, esa de lo alto, que cuando uno pide no dudando esa sabiduría, Dios la da abundantemente. Así que cuando las pruebas vienen, porque las pruebas vendrán, hermano, que te encuentres esa prueba en sumo gozo, en sumo entendimiento de quién es el Señor y quién es uno en medio de la prueba diseñada por Dios para mostrar lo que tenemos dentro. Y en esa prueba, ya sea que estemos en ella, que estemos antes de ella o después de ella, pida sabiduría. Y Dios la va a dar abundantemente. Ahora, quiero también mostrarte esto. Hermano, no se trata simplemente de inclusive ir y decir, Señor, dame sabiduría. Señor, quiero sabiduría porque estoy por hacer un negocio. Necesito sabiduría. Y me gusta la chica, necesito sabiduría. Señor, hermano, hay cosas que no hace falta pedir sabiduría. ¿Verdad? Si ese grupo de amigos están mal, hermano, no te vayas a pedir sabiduría. Si ellos están en cosas muy malas, hay cosas que son obvias. Cuando hablamos de pedir sabiduría, hermanos, estamos pidiendo aquello que nos guíe a cumplir la voluntad de Dios de una manera sublime y profunda y que nos ayude a caminar en el camino del Señor en medio de este mundo perverso, a vivir una vida en completa confianza en el Señor. El pastor Salcedo, cuando habla de pruebas, dio 4 preguntas que yo solamente voy a darlas y después terminamos con esto.
Él dice algunas preguntas sobre qué uno puede hacerse en medio de las pruebas. Él dice, una, ¿qué pecados esta prueba está revelando en mi vida? ¿Qué pecados esta prueba pudiera estar revelando en mi vida? La segunda es, ¿qué virtudes está afirmando esta prueba en mi vida? ¿Qué está consolidando? ¿Qué virtudes? Paciencia, fe, mayordomía, prudencia. 3, ¿qué atributos de Dios estoy experimentando a través de esta prueba? Yo dije, wow, porque uno experimenta la misericordia de Dios a través de una prueba. Uno tiene cercanía, uno lo conoce, uno lo explica, uno lo estudia, pero cuando uno está en pruebas, a veces se hace más patente la misericordia de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios, su bondad, su provisión. Y 4, él dijo, ¿qué está haciendo Dios a través de esta prueba con los que están a mi alrededor? Y yo decía, wow, porque a veces la prueba es nuestra y Dios está tratando con los que están a nuestro alrededor con la prueba que yo estoy padeciendo. ¿Qué está haciendo Dios con esta prueba con los que están a mi alrededor? A veces la dificultad es mía, pero el beneficio mayor suele ser para otros. Wow. Después de todo, esto fue lo que ocurrió con Jesús en la cruz. Jesús padeció la prueba, salió triunfante, pero los mayores beneficiados somos nosotros. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Padre, yo te oro en nombre de mis hermanos aquí presentes conforme a este texto. Padre, te pido que nos guíes, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en medio de este mundo, en tinieblas, en oscuridad, para ser sal y para ser luz, Señor. Ayúdanos a tener sumo gozo, el sumo gozo al cual se refiere Santiago cuando estemos en diversas pruebas. Padre, sabemos, Señor, y no permitas que se nos olvide que las pruebas producen paciencia, la capacidad que soportemos cargas, Señor. Y Padre, te pido que esta paciencia complete su obra en nosotros a fin de que seamos fieles representantes tuyos en este mundo. Ayúdanos, Señor, a recurrir a tu persona cuando estemos en pruebas para pedir sabiduría, Señor. Pero para pedir esa sabiduría pura, del cielo, benigna, piadosa, la que el mismo Santiago habla. Danos de esa sabiduría, Señor. Y aquí está la fuente, Padre. Yo sé que no basta solamente con pedirla, hay que pedirla piadosa y humilladamente, Señor, y a la par buscar en tu palabra que es la fuente de tu sabiduría. Aquí está, Padre, aquí está todo lo que necesitamos. Aquí está, Señor, y eso es lo que creemos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. En tu santo nombre. Amén. Amén.